Pero ya tenemos en el plato de Buenos Días a Fernando Clavijo, que es senador de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Señor Clavijo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos viendo la situación en directo, el muelle de Arguineguín. Nos decía nuestra compañera Jessica, 1.050 personas han pasado la noche en ese muelle, lo han denunciado en el Senado en reiteradas ocasiones, que no se puede tratar a estas personas de esta manera, pero lo cierto es que el muelle sigue desbordado. Bueno, yo creo que sigue la inacción del Gobierno de España. No solo lo hemos reivindicado, sino que lo hemos aprobado en el Senado. Ya tendrían que estar a disposición de las autoridades las instalaciones militares en desuso. Ya tendrían que haber habido una reunión con Marruecos al más alto nivel, es decir, con la ministra de Asuntos Exteriores. Esto no se resuelve pues hablando con un cónsul, que bueno, es buena intención, pero o a nivel ministerial se actúa de manera diplomática en las zonas donde salen los inmigrantes, o realmente no va a ocurrir nada más, sino que seguirá la gente durmiendo a la intemperie, seguirán sin dar una respuesta, y este es un asunto, insisto, que como dije en el Senado, no es inesperado. Ya en diciembre del 2018 empezamos nosotros a alertar y ya intentamos reunirnos con el presidente Sánchez, que no nos quiso recibir. Bueno, en esa moción, que además ha sido respaldada por todos los senadores canarios, insisten ustedes en trabajar en origen. Ángel Víctor Torres anunciaba ayer que va a viajar a Marruecos. También esperanzas puestas en esa conferencia de presidentes, a ver si de alguna manera se establece algún tipo de solución. Yo creo que es complicado, pero no es fácil. O sea, lo que tiene que actuar la Administración del Estado es en tres asuntos: en los países de origen, en habilitar un espacio para atenderlos dignamente y en derivarlos. No se pueden quedar en Canarias, no podemos seguir teniéndolos. Lo que pasa es que lo que se evidencia con los hechos es que la política del Gobierno de España básicamente es que el lugar final sea Canarias y convertirnos en una cárcel. Eso es lo que está de facto ocurriendo. No sé si porque consideran que es una política que viene de Europa, no sé si porque consideran que así se desincentiva el que quieran venir, no sé por qué, pero desde luego no es ni un trato digno, ni humanitario, ni mucho menos se lo merece Canarias. Bueno, y también un dato claro, que es que esas personas no quieren quedarse en Canarias, claro, quieren seguir su camino, pero ahora mismo están atrapados, por usar una expresión que defina un poco estas circunstancias, están atrapados aquí en Canarias sin posibilidad de salir, y además con esos centros que se anuncia de manera permanente que se van a abrir, que se van a realojar en diferentes sitios. Hemos visto visitas del ministro incluso in situ, que incluso asistió en directo a la llegada de embarcaciones, pero seguimos en las mismas circunstancias. Porque la estrategia es dejarlos aquí. Eso es lo que nosotros enunciamos. La estrategia es cerrar aquí la puerta sur de Europa. Y eso no creo que sea digno de un continente como el de Europa, pero no creo que sea digno de un gobierno de España, de ningún color político, pero mucho menos de aquellos que dicen que se preocupan por las personas. De facto es lo que está ocurriendo. Tienen una buena política de comunicación, muchos anuncios, como la bilateral que se tenía que producir, gobierno de España, gobierno de Canarias, y que nunca se produjo, como que les preocupa la inmigración y tienen una política muy progresista, pero en febrero de este año disuelven la Comisión de Coordinación de Políticas Migratorias y lo disuelve Pedro Sánchez publicándolo en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Porque yo creo que no les interesa este asunto, salvo que, bueno, dejar a Canarias de la mano de Dios y que nos las arreglamos como podamos. Nosotros al menos no estamos en las áreas de gobierno, pero lo vamos a seguir con lealtad y respeto, pero reivindicando. En algunos casos se ha señalado incluso que el ministro que se encarga de las migraciones también se encarga de seguridad social, que no son funciones compatibles, que debería haber una atención más centrada en la migración dentro del propio gobierno. Hombre, debería haber una persona, como hubo en el pasado, que fue María Teresa Fernández de la Vega, coordinando. Tendría que haber una comisión con un responsable. La realidad es que está el Ministerio de Defensa, el del Interior, el de Transporte, el de Política Territorial, el de Migraciones. Entonces al final están todos implicados en el mismo asunto, pero nadie coordina, ¿no? Entonces el problema de quién es, de nadie. Yo creo que es una estrategia deliberada para diluir las responsabilidades, porque yo no he visto pues ninguna preocupación por la vicepresidenta Carmen Calvo, que le tocaría a lo mejor asumir esas tareas, pero que tampoco he visto a la ministra canaria por aquí por ningún lado. Le afecta personalmente, lo vivió en el fenómeno que ocurrió en el año 2006, pero bueno, bien, vale, más allá de un titular y decir que le afecta personalmente, no se produce nada. Mientras tanto esa gente duerme a la intemperie. Estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, estamos de gente que inició su viaje a pie a lo mejor hace 2 años, y que no quieren culminar aquí, y que vienen con unas condiciones físicas pues muy deterioradas de una travesía muy dura y muy compleja, y sin embargo se les está tratando como animales.
Ujú. Volvemos al Senado, porque en esa moción que ha tenido el apoyo unánime de todos los senadores canarios ha habido pues un ambiente de diálogo, de consenso, de acuerdo, pero lo cierto es que en los últimos días, lo hemos vivido ya en el Congreso en los últimos meses, pero también en el Senado, pues con esas descalificaciones, por ejemplo, con la ministra de Igualdad, entre esa senadora del Partido Popular, preguntándole si se consideraba una mujer machista, ¿no? Esas circunstancias también que se dan en el Senado diluyen un poco realmente las cosas importantes como esta. Es vergonzoso lo que estamos viviendo, ¿no? Yo ayer intervenía, ayer tuve pleno, llegué anoche y ayer intervenía y hacía esa reflexión, ¿no? Es decir, da la sensación de que con la que está cayendo en este país, los ciudadanos se merecen que los representamos y cobramos por ello, pues pongamos soluciones, ¿no? Y aparquemos esta política de show que parece más un espectáculo triste y lamentable que de personas que supuestamente tendríamos que estar preocupados para afrontar los problemas que tenemos ya y los que están por venir, ¿no? Y la verdad es que es desalentador, ¿no? Porque al final los grandes partidos, tanto los que apoyan al gobierno como los principales partidos de la oposición, están más preocupados de mirarse ellos el ombligo que de tratar de articular acuerdos, ¿no? Acuerdos para resolver pues un problema como el de la inmigración, pero acuerdos para resolver los PCRs en origen o en destino. Es que hoy yo veía el informe de Exceltur y es que estamos en tiempos de hace 25 años. ¿Cómo era Canarias hace 25 años? Pensemos cómo era Canarias hace 25 años, qué situación nos encontrábamos. Por lo tanto, sí es descorazonador ver cómo en un momento donde no le podemos fallar a la ciudadanía, donde no le podemos fallar a Canarias, pues los principales partidos están tirándose los trastos, ¿no? Al menos nosotros tratamos, Ana Bramas y yo, de contribuir en la esfera pequeñita que tenemos, tanto en el Congreso como en el Senado, a tratar de poner un poquito de sentido común y al menos en los asuntos canarios tratar de articular acuerdos como que alcanzamos con los PCR, que también se aprobó por unanimidad, o con la sentencia de carreteras, o en este caso con las migraciones. Con respecto a ese acuerdo de los test PCR, han insistido mucho en que es necesario hacerlos, bien en origen, bien en destino. ¿Eso podría a lo mejor convencer a Alemania de levantar el veto a Canarias para que los turistas empiecen a venir, a pesar de que la situación de las cifras de contagio condiciona todo, ¿no? Hombre, es que la situación de España condiciona todo y los países generalmente, aunque tratemos, y yo he echado de menos una estrategia específica de Canarias de desligarnos de la marca España, aunque tratemos de desligarnos de la marca España y decir que Canarias es diferente, pues al final ellos ven en España los índices de contagio y al final te ponen en la lista negra, ¿no? Pero yo creo que los test no se hacen porque no se quiere. Europa no los prohíbe, eso ya se ha desmontado. ¿Qué ocurre? Que si se hace en Canarias, a lo mejor tendría el Estado que obligar a hacerlos en Madrid. Y en esa guerra política que tienen el PSOE y el PP en Madrid, en la que se tiran los trastos a la cabeza, pues al final Canarias, ¿qué es? Un daño colateral. No se hace porque no se quiere. El gobierno de Canarias puede hacerlo si AENA no lo deja, que AENA es Estado. No olvidemos que AENA no es un ente abstracto, o sea, la mayoría la tiene el Estado. Si AENA no deja el espacio en los aeropuertos, pues se pone una carpa y se hace fuera. Pero desde luego lo que no podemos es seguir parados, porque vamos camino de perder la temporada de invierno. Y como perdamos la temporada de invierno, vamos a conocer unos índices de desempleo y de pobreza en Canarias jamás conocidos, salvo la guerra civil. Esa crispación de la que hablábamos en el Senado se traslada también al Congreso, sobre todo estos días que se vota esa moción de censura que ha presentado Vox contra Pedro Sánchez. Hemos visto mucha tensión dentro de esa Cámara. Incluso veíamos como Ana Aramas se molestaba ayer también con esa intervención en la que Santiago Abascal pues definía la situación de la migración como una invasión, ¿no? En el Congreso además hay otros asuntos a los que los ciudadanos están muy pendientes. Tenemos los presupuestos prorrogados de 2018 y no nos podemos permitir que en 2021 sigamos con esos presupuestos, con esas cuentas. No nos lo podemos permitir y es más, son imprescindibles para la reactivación económica, ¿no? Otra cosa es, que es lo que estamos peleando, cómo van a estar Canarias reflejadas en esos presupuestos, ¿no? Nosotros por primera vez, hay que recordarlo, parece que queda muy lejos, ¿no? Pero fue en noviembre del 2018 cuando se aprobó el nuevo estatuto y el nuevo REF. El presupuesto del 2018 que negociamos los nacionalistas canarios con el gobierno de entonces fueron unos presupuestos donde empezábamos a acercarnos un poco a la media de España y nosotros en estos presupuestos no nos podemos permitir dar un paso atrás. Ayer explicaba yo en el Senado que los presupuestos tienen que contemplar el impacto de la crisis. No se puede tratar igual a los que son distintos. En Canarias la caída del Producto Interior Bruto es el doble que la media de España, que ya de por sí en España es el doble de la media europea.
Pero es que en Canarias el desempleo es más del doble que la media de España. Necesitamos unos presupuestos que de verdad puedan ayudar a Canarias, a los ciudadanos de Canarias, a salir de este bache. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia del turismo es muy superior a la media de España. Nosotros esperamos, estamos trabajando, ha habido una reunión técnica, estamos ahora a la espera de que la ministra llame a las dos formaciones políticas para poder sentarnos a ver a grosso modo, pero no nos vale que se aprueban los presupuestos y luego ya negociamos las enmiendas. En el presupuesto de origen tienen que ir contempladas esas partidas para Canarias, insisto, porque nos va la vida a todos los canarios en ellas. Coalición Canaria ha mantenido también contactos con los empresarios turísticos, que son ahora mismo los que están pues más preocupados por lo que va a pasar. Hablaba de los datos del Celtur, que nos retrotraen hace 25 años en materia turística, una situación muy complicada, también desde el punto de vista económico. Usted es economista, conoce muy bien la evolución de circunstancias como esta, de una crisis que en 2008 ya nos azotaba muy fuerte y que en 2021 va a ser incluso peor. Va a ser peor porque los ERTEs o se mantienen ahora mismo. Hemos visto cómo se ha incrementado un 30% los ERTEs en Canarias, porque no solo es el turismo, sino es el ocio, es la restauración, es la lavandería que atienda a los hoteles en el sur, es el supermercado que se nutría no de la población local en las zonas turísticas, sino de los turistas que están allí, ¿no? Con lo cual, cuando tratas de explicar que en Canarias el sector turístico lo es todo, pues bueno, te dicen, no, pero si es que estamos atendiendo a Canarias porque, claro, como hay más hoteles y más empleados, sí, pero es que perfecto, faltaría más que no tengamos el mismo derecho que el resto de los españoles, pero es que no se trata de atender a ese sector, es que de ese sector depende el resto de los sectores económicos. Por lo tanto, ahí la preocupación no solo es en los empresarios hoteleros, yo creo que la preocupación está extendida pues en todos los sectores. La propia COE, la Cámara de Comercio, no solo tienen estudios del impacto que se va a tener en el empleo en el 2021, sino que además ahora mismo no sabemos si estamos tocando suelo. O sea, no sabemos si todavía vamos a seguir cayendo, que eso es lo peor, la mayor incertidumbre que tenemos. Por eso creo que se necesita acciones muy ejecutivas y muy seguras. Necesitamos darle certeza a los ciudadanos y a los empresarios de que las administraciones públicas saben cuál es el camino a recorrer, ¿no? Y ahora estamos dando de todo menos certeza. Ahora lo que estamos generando es todavía más confusión con las peleas, con una moción de censura sin sentido, con anuncios y anuncios y anuncios y globos sonda, pero que luego no se traducen en ninguna acción concreta. Entonces ahí es donde yo creo que todos tenemos que ser responsables, todos, oposición y gobierno, cada uno en el puesto que le ha tocado ocupar y que los ciudadanos o los pactos han querido que estemos, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, primero por tener una administración que responda a los problemas reales de los ciudadanos, ¿vale? No tiene sentido que la seguridad social no esté abierta y las peluquerías sí, y que un ciudadano no pueda ir a hacer una gestión a la seguridad social o a Hacienda y sin embargo sí puede ir a la peluquería, ¿no? Esas cosas no tienen sentido, pero tampoco tiene sentido que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas que hay que hacer y ponerlas en marcha, no anunciarlas, ¿no? Y ese trabajo es el que la formación política, Coalición Canaria PNC, de la que yo formo parte, es lo que estamos tratando de hacer en todo este último periodo, ¿no? Con más o menos fortuna, porque a veces haces recomendaciones, frutos de la experiencia de la gestión y no te hacen caso, y en otros casos sí. Pues Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Gracias por estar en Buenos Días, Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.